Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Hasta hace unos pocos años, mi invitado de hoy era guía turístico en Roma, un chileno en el exilio. Hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, don José Antonio Peragallo. ¿Es efectivo esta historia de que fue guía en Roma? Mira, que la vida tiene altos y bajos. Yo viví 10 años en el exilio y desempeñé muchas funciones. Y hubo un periodo de cesantía bastante duro. Y en ese periodo, pocas veces, 2 veces o 3 veces ensayé ser guía y no tuve mucho éxito. ¿Se imaginó en esos años de exilio alguna vez que iba a volver al país y no solo iba a volver, sino que iba a ser diputado, Concepción y Biobío, entre paréntesis, y presidente de la Cámara de Diputados? Lo más duro del exilio, y yo creo que lo comprenden todos los que han vivido o que tienen familiares allá, es que uno nunca sabe cuándo termina. No tiene plazo fijo. Y teníamos tantos exiliados españoles, portugueses, que habían pasado años. Entonces uno decía, ¿cuándo voy a volver? Si es que vuelvo. Entonces uno vivía en una especie de esquizofrenia. Usted es uno de los socialistas renovados, miembro del PPD y del Partido Socialista, pero se dice que es muy criticado por su propia bancada. Incluso en una sesión pública hace unos días se le dijo que por lo menos los tratara como trataba a los de la UDI. Da la casualidad que usted es cuñado de los Chávez, de la UDI. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Trata mejor a los de la UDI que a los de los socialistas? No, lo que pasa es que uno trata de ser imparcial. Uno dirige una cámara donde hay distintos partidos y es natural que uno trate de ser bastante ecuánime. Y bueno, algunas veces a mí me toca entonces tratar igual a los socialistas y a los del PPD que a los demás. Y ellos quizás en algún momento preferirían tener un trato preferencial. Bueno, me lleva algo del presidente, entonces es natural que se produzcan ciertas críticas, pero son muy menores. Hablábamos del PPD recién. ¿Qué vida le augura usted al PPD con haberse fusionado con el Partido Socialista? ¿Desaparece el PPD? Yo creo que no. Yo creo que el PPD nació en un momento muy particular de Chile. Mucha gente encontró en el PPD un cauce para luchar contra la dictadura, por la libertad, por la democracia, sin un gran compromiso militante o ideológico, y fue además un instrumento muy eficaz, muy efectivo. Yo lo pude comprobar en mi campaña en Concepción. Entonces, a mí me parece de que si eso sigue así, si las circunstancias del país se dan en las mismas condiciones, el PPD tiene larga vida. Larga vida le quisiera aclarar junto al Partido Socialista. Ya, eso le iba yo a recordar que hace exactamente un mes, en el diario La Época, usted dijo lo lógico es que se forme un gran partido socialista que recoja todo el electorado del PPD. Y a ese propósito yo le quisiera representar que si no le parece un engaño a los electores haber sido elegido con votos de gente que ni siquiera era toda socialista, como usted mismo acaba de reconocer, y después cambiarse a un partido socialista. Mire, no, yo pienso que todos los candidatos socialistas nunca ocultamos nuestra identidad. Yo por lo menos toda mi campaña la hice diciendo que era un socialista renovado y que además era miembro muy leal del PPD. Ahora, en la medida en que el socialismo chileno vaya renovándose aceleradamente, vaya cambiando su imagen, es muy natural que capte un electorado mucho mayor, como ocurre con el PSOE en España, con los socialistas en Francia. Entonces, en ese momento, estas dos fotografías se van a ir pareciendo cada vez más y entonces ahí se producirá la convergencia de estas dos realidades. O sea, los socialistas tradicionales tienen que evolucionar más para que pueda producirse la convergencia, tienen que renovarse más. Sí, yo creo que los socialistas tenemos que renovarnos todavía más. Sí, ahora, usted tiene doble militancia, ¿no es cierto? PPD y PS. Así es. ¿Eso va contra la ley? Mire, no, en el sentido de que, claro, si usted se pone muy estricta, pudiera decir de esa manera. No, no es muy estricta la ley. No, pero le voy a decir una cosa, el Partido Socialista todavía no tiene una constitución legal. Entonces eso me da pie para otra pregunta. Cuando el Partido Socialista tenga constitución legal, ¿usted va a renunciar al PPD y se va a quedar en el PS? Mire, a los parlamentarios que fuimos elegidos, los parlamentarios socialistas que fuimos elegidos en el PPD, no se nos plantea ese problema. Porque nosotros, por la legislación actual, tenemos que permanecer en el PPD y no cambiar de militancia. Pero hay muchos militantes socialistas que tendrán que optar y se desafiliarán del PPD para participar legalmente en el Partido Socialista, lo cual no los va a inhabilitar para seguir actuando en el PPD
esperando que se modifique la ley electoral. Pero en todo caso, en pocas palabras, ¿el PPD seguiría de todas maneras siendo partido político? Seguirá siendo partido político junto al Partido Socialista. Claro, porque Jorge Arrate decía que debía convertirse en un movimiento donde participaran partidos, personas, distintas tendencias políticas, como una especie de gran paraguas. Sí, bueno, de hecho el PPD, digamos, tiene cierto carácter movimentista, en el sentido de que no es un partido tradicional, no es un partido doctrinario, no es un partido que cargue con una gran historia, con un peso del pasado. Y en ese sentido tiene algo de fresco, de movimiento. Ahora, si lo que Jorge Arrate quiere decir es de que el PPD tiene que acentuar su carácter de movimiento, de conectarse con las fuerzas vivas de la sociedad, con los jóvenes, con las mujeres, con el movimiento ecologista, etc., yo creo que está en su justa razón. Ahora, hablábamos de la época en que estaba en Roma y ni se soñaba ser presidente de la Cámara de Diputados. Menos se tiene que haber imaginado alguna vez que se convertiría en anfitrión del general Pinochet. Le confieso que eso sí que no me lo imaginé nunca. El diario El Siglo de hoy publica un comentario respecto a este almuerzo tan noticioso que hubo la semana pasada en el Congreso, que se invitó a los comandantes en jefe, general Pinochet fue también, y dice El Siglo, diario comunista, no tenemos derecho a no tener memoria. Y aparece la fotografía de ese almuerzo con usted a la derecha de general Pinochet. ¿Qué le contestaría usted al Partido Comunista en este caso que está haciendo esa crítica? Mire, yo le diría al Partido Comunista de que si algún comunista fuera presidente de la Cámara de Diputados y tuviera que representar a un poder del Estado y tiene que entrar en relaciones con las Fuerzas Armadas de Chile, tiene que posponer problemas de índole de las personas que dirigen circunstancialmente, sea las Fuerzas Armadas o que presidimos circunstancialmente también el Poder Legislativo en el mejor interés de Chile, porque es bueno para la democracia chilena que haya relaciones normales entre las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado. Ahora, lo curioso es que esa reacción no es solo del Partido Comunista, sino que también es de su partido, del Partido Socialista. El Partido Socialista Unido sacó una declaración firmada por su directiva, Almeida, Arrate, etc., en que, entre otras frases críticas, dice, fue más allá de lo estrictamente exigido por las formalidades protocolares, criticando que fue muy cordial. No, yo creo que el partido, por lo que yo hablé además con Jorge Arrate antes de esa declaración y con otros dirigentes, se refiere a las conductas de algunas de las personas que participaron en el almuerzo y que no es del caso que yo entre a calificar. Yo soy el presidente de la Cámara y el partido tiene todo el derecho a criticar eso. Ahora, en esa crítica, como lo señaló el mismo Jorge Arrate, no está comprendido ninguno de los militantes socialistas que estuvimos en ese almuerzo, que fuimos varios. O sea, ninguno pidió autógrafo. Mire, yo creo que desgraciadamente la prensa ha tocado esto en forma bastante frívola. Aquí ha habido un encuentro que tiene ¿Qué importancia política tiene ese? Yo creo que tiene una gran trascendencia. Tiene una gran trascendencia el hecho que las Fuerzas Armadas de Chile, y no solo el general Pinochet, no nos centremos solo en su persona, sino que todas las Fuerzas Armadas ahí representadas y el Cuerpo de Carabineros reconozcan al Poder Legislativo, reconozcan su competencia para tratar materias castrenses y además se coloquen en el plano que les corresponde en un sistema democrático. En ese almuerzo, para explicarle, y quizás es muy bueno que lo sepan los telespectadores, en ese almuerzo yo hice un saludo a los comandantes en jefe a nombre de la Cámara, después hizo un saludo el presidente del Senado y respondió agradeciendo esta invitación al ministro de Defensa. En ningún momento habló el general Pinochet y él se colocó en el papel que le corresponde, que es el papel de comandante en jefe del ejército. Evidentemente nadie puede pensar que Gabriel Valdés o yo, o las personas de oposición que ahí estábamos, por el hecho de tener esta relación institucional con las Fuerzas Armadas, hayamos cambiado nuestro juicio sobre la conducta que el general Pinochet tuvo cuando fue comandante en jefe del ejército y al mismo tiempo jefe del Estado. Ahora, esa importancia política, más allá de eso, ¿no está en este encuentro implícito un no a los juicios a los militares? Que muchos sectores piden, especialmente a la izquierda. En ningún caso. A quienes estén involucrados en ningún caso. Nuestra finalidad fue que las comisiones de defensa y las mesas del Senado y de la Cámara tomaran contacto con las Fuerzas Armadas. En el día de hoy se realizaba un almuerzo del almirante Martínez con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y eso me parece lo que es lo lógico y lo normal. Ahora, que mañana pueda ocurrir que algunos militares en ejercicio se vean involucrados en hechos que hubieran podido cometerse en el pasado, que son configuración que han sido considerados delitos, bueno, eso no tendrá que ver en su caso
la justicia y yo espero que también lo vea el alto mando de la rama respectiva. No tendría ninguna relación. Hablaba de hoy. Hoy día la Corte Suprema se reunió en la tarde, el Pleno, usted tal vez no estaba enterado de haber venido viajando, para ver el acuerdo que ustedes tomaron en la Cámara respecto al desafuero de Palestro, del diputado don Mario Palestro. Yo quiero que usted me diga qué alcance tiene que la Cámara de Diputados le mande a la Corte Suprema un acuerdo pidiéndole en la práctica que se pronuncie respecto al desafuero y inhabilite implícitamente a otro tribunal, como es el Tribunal Militar, para ver una causa de ese tipo en que está involucrada la Fuerza Armada. Yo creo que, Raquel, es muy importante su pregunta porque está de por medio la independencia de los parlamentarios. La verdad que nosotros no lo planteamos esto como grupo socialista o del PPD. No, esto es de la Cámara. Claro, sino que fue unánime en la Cámara. O sea, todos los partidos de la Cámara decidieron manifestarle a la Corte Suprema el hecho de que no consideraban adecuado que tribunales militares pudieran desaforar a los parlamentarios. Hoy día es Mario Palestro, mañana puede ser otro. Entonces, como hay circunstancias en que los militares son al mismo tiempo parte y juez, en este caso, eso no nos parece adecuado. Nos parece que debe ser la Corte de Apelaciones respectiva. El acuerdo de ustedes no solo está refiriéndose a que no intervenga el Tribunal Militar, sino que también están pidiéndole a la Corte Suprema que respete el tradicional fuero. Claro, porque resulta... Que sea la Corte Suprema la que se pronuncie y respete el tradicional fuero que se le dio a los parlamentarios para sus opiniones dentro y fuera del hemiciclo. Así es. La duda y lo que se planteó hoy día en la Corte Suprema, y lo que se habló ahí, es que ustedes están entrometiéndose como poder legislativo en otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. No, nosotros le estamos haciendo presente a la Corte Suprema un parecer unánime de la Cámara de Diputados sobre una cosa que nos atañe a todos los parlamentarios, que es nuestro fuero. Así como la Corte Suprema ha hecho presente a otros poderes del Estado también opiniones sobre distintas materias. La Corte es perfectamente libre de decidir lo que ella estime conveniente. Puede acoger nuestro parecer o puede no acogerlo. Lo que decidió, usted no lo sabe porque venía viajando y el país seguramente todavía no está informado, fue archivarlo. La Corte está en su derecho, ya sabe en todo caso el presidente y el Pleno de la Suprema cuál es el parecer de la Cámara de Diputados. Pero el parecer de la Corte Suprema, que es lo que me interesa insistir, es que no hay memoria en la historia de la Corte Suprema de una intromisión tan flagrante de un poder como el Poder Legislativo en las atribuciones que ellos tienen, porque ustedes le están pidiendo en la práctica un fallo, que se respete el fuero. Nosotros estamos pidiendo algo que nos compete a todos nosotros, que nos incumbe a todos los parlamentarios, de derecha, de izquierda o de centro, y es de que el fuero sea respetado y que no sean los tribunales militares los que desafueren. Ahora, yo creo que la Corte Suprema debe tomar las cosas quizás no con más, pudiéramos decir, con más calma y no pensar de que nosotros estamos, por lo menos nunca estuvo en el ánimo de ningún partido ni de nadie que planteara esto, de intrometernos en el juicio. Nosotros simplemente hicimos un planteamiento a raíz del caso de Mario Palestro, que es de alcance general. Claro, pero ocurre que la Corte Suprema tendrá que intervenir o no intervenir según se den las circunstancias legales, porque la propia Constitución le da a la Corte el derecho a fallar. No tienen que ser ustedes, no tiene que ser el Poder Legislativo el que se los pida. Es decir, la Constitución dice de que es el tribunal de alzada respectivo el que tiene que determinar el desafuero de un parlamentario. Tradicionalmente se interpretó de que eso era la Corte de Apelaciones respectiva, o sea, para los televidentes que entiendan, el tribunal, digamos, civil respectivo. Ahora, en cambio, es un tribunal militar, la Corte Marcial, con el voto en contra, además de los ministros civiles que participaron, que ha desaforado a Mario Palestro. Entonces, lo que nosotros pedimos es que no sea una Corte Marcial la que se pronuncia sobre el desafuero. No le compete, a nuestro juicio, a los tribunales militares. Lo que en ese caso correspondería, a nuestro juicio, que la Corte Suprema cambie el desafuero del diputado Mario Palestro, y si el Ministerio Público Militar decida continuar, vaya a la Corte de Apelaciones respectiva, y en ese caso será la Corte de Apelaciones de Santiago, o la de Pedro Aguirre Cerda, según el caso, que tiene que decidir sobre el desafuero del diputado Palestro.
Pero no era necesaria la intervención de usted, o sea, la Corte Suprema, si a la Corte Suprema le compete, según la Constitución, tiene que ver el caso y tiene que fallar. Si todos los parlamentarios lo estimaron necesario, somos 120, bueno, yo creo de que por algo será. Ahora, el tema de la justicia nos trae inmediatamente a un tema del momento, muy polémico. Usted fue subsecretario de Justicia de Allende, de la Unidad Popular. ¿Usted diría que entonces la justicia estaba en crisis, como se ha dicho que está ahora? Yo recuerdo los artículos que se escribían en la revista Mensaje cuando yo era ya estudiante de Derecho, sobre todo por el profesor Novoa, pero no solo por el profesor Novoa, también una persona tan distinta, tan opuesta a él como Pablo Rodríguez. Y eran artículos muy duros sobre la crisis que ya en esa época se decía vivía el Poder Judicial. ¿Usted dice que es peor que entonces? Yo diría, ¿sabe lo que pasa, Raquel? Yo diría que en estos años de dictadura, en que la justicia, sobre todo la Corte Suprema, y aquí voy a dar una opinión personal que no compromete a la Cámara, por favor. Ahora que está hablando José Antonio Veragán, el presidente de la Cámara. Como persona, yo considero que la Corte Suprema ha dejado en el desamparo a los chilenos frente a los atropellos a los derechos humanos en estos años. De 8.000 recursos de amparo que se pusieron, la Corte no habrá acogido más de 10. Y esas eran personas que estaban detenidas, desaparecidas, torturadas, personas que veían su vida en peligro. En fin, es algo muy grave. Ahora, lo que yo pienso que después de esa experiencia, la crisis que habíamos vivido o percibido antes, ahora se ha hecho palpable, evidente. La representa el Colegio de Abogados, la representa la Comisión de Derechos Humanos, la representa la Vicaría. Yo creo que hoy día, cuando el presidente Elwin, en la Convención de Magistrados en Pucón, donde yo también estuve presente, dice que hay una crisis en la Administración de Justicia, y todos los magistrados lo aplauden de pie, yo creo que es evidente para todos, digamos, de que la crisis existe. El problema ahora no es tanto solazarnos en denunciar el mal, ¿Cómo resolverlo? ¿cómo resolverlo? Ahora, entre las soluciones que se han dado para resolverlo, hay una suya, que hacía propia la tesis de otro profesor, diciendo de que una solución sería que jubilar a los ministros de la Corte Suprema mayores de 75 años. Bueno, eso está en la Constitución. La tesis de Alejandro Silva Acuña. Eso es, don Alejandro escribió un artículo muy interesante en la época, interpretando que correspondería cuando entre en vigor, como entró el 11 de marzo, la plenitud de los artículos de la Constitución, que los ministros mayores de 75 jubilaran. ¿A juicio suyo están exceptuados? Yo creo que no, yo creo que don Alejandro Silva es una verdadera autoridad en materia constitucional. Ahora, no parece opinable en todo caso. Bueno, por cierto, también opinable es que no han renunciado. Ahora, usted se refiere precisamente a los ministros de la Corte Suprema que rechazaron la oferta de jubilación con 14 millones de premios que hizo el gobierno anterior. Son esos los que son mayores de 75 años que aún quedan. Claro, me refiero en general, yo creo que el Poder Judicial necesita una renovación muy profunda y hay muchos magistrados de mucho valor a lo largo de todo el país, en las Cortes de Apelaciones, que tienen hoy día, yo creo, un merecido derecho de llegar a la Corte Suprema, y el país está esperando una renovación real del Poder Judicial que ojalá nazca de adentro, que no venga impuesta por modificaciones externas. Y en ese sentido le quisiera decir, Raquel, que la convención de Pucón fue muy alentadora, porque uno veía magistrados de muy distinta orientación, digamos, filosófica, de muy distinta posición ante la vida, pero coincidiendo en una voluntad de cambio gradual, razonable, de la Administración de Justicia para garantizar algo elemental, que todos los chilenos tenemos derecho a que si vemos nuestras garantías, nuestras libertades amagadas, poder reclamar y encontrar un tribunal imparcial. A propósito, siempre del tema de la justicia y sus alrededores, un tema del momento, se sabía desde mucho antes, desde que terminara el gobierno militar, que iba a ser un tema crucial, el de los derechos humanos, los juicios pendientes, los presos políticos. Quiero saber si usted, como individuo, como presidente de la Cámara, como socialista, como PPD, en cualquier calidad que usted prefiera, es partidario de que se libere a todos los presos políticos sin exclusiones, como es partidario, o así lo ha dado a entender el diputado de él. Mire, yo en la Cámara he estado los días martes recibiendo cursos de cuartos medios en la mañana y haciéndoles una pequeña charla de educación cívica de todo el país. Han venido de Illapel, de Conchalí, de Concepción, de Santiago, Valparaíso, en fin. Y ahí surge mucho este tema. Yo el otro día les hablé de este punto y mandé al diario La Época lo que dije, todavía no lo ha publicado, me dijeron que no lo publicara. Mi posición es la siguiente, para ser bien claro. Yo creo que todos los presos merecen un proceso justo.
lo que se llama en la tradición anglosajona un debido proceso, es decir, que vean sus derechos garantizados. ¿Cuál es el problema de los presos políticos? Muchos de ellos han sido detenidos injustamente, muchos de ellos se les ha sacado confesión bajo tortura, muchos de ellos llevan muchos años con sumario todavía secreto sin que se haya dictado sentencia. Es decir, hay muchas irregularidades en la justicia militar. Pero ahora se está estudiando en el Congreso, ¿no es cierto?, el indulto general. Entonces, no, el indulto, Raquel, para explicar, el indulto general que fue al Senado se refiere a los presos, sí, a los presos comunes. Lo que está estudiándose en la Cámara son 3 o 4 proyectos que dicen relación con lo que estoy diciendo, garantizarle a los presos políticos un proceso justo. Ahora, eso significa darle sobre todo a los tribunales civiles competencia sobre la materia y que ellos puedan juzgar también las circunstancias en que los hechos se cometieron. Ahora, yo no diría que todos los presos políticos son iguales. Tal es así que el gobierno actual ha indultado 47. ¿Es el distingo entre los delitos de sangre y los delitos de conciencia? Yo los hago porque me parece que está en la realidad. Pero además de eso, yo iría más allá. Para mí es distinto cada caso, porque cada caso supone intencionalidad diversa. Pueden haber circunstancias atenuantes, agravantes. Yo, por ejemplo, para poner un caso bien concreto, para mí es muy duro las acciones del Frente Lautaro. Especialmente... ¿Usted los considera delincuentes políticos? Bueno, ellos se consideran delincuentes políticos. Yo políticos. usted los considera. Mire, yo lo que considero de ellos es que ellos cometen actos terroristas. Ahora, que pueden tener móviles políticos, yo creo que eso los tienen, pero son actos muy graves. Ciertamente, por ejemplo, lo que hicieron el otro día en Talcahuano con un carabinero que atentaron contra su vida de una forma muy cruel. Yo fui a visitar al carabinero al hospital de la Marina en Talcahuano. Eso es muy grave. Eso son cosas que no tienen justificación alguna. Yo creo que distinto es el caso de jóvenes cuyos padres fueron desaparecidos, cuyos padres fueron ejecutados, que muchas veces han vivido un clima de dolor y de tremenda violencia sobre sus familiares, y que tomaron las armas en un momento dado durante el periodo más duro de la dictadura. ¿Lo justifican? Yo no lo justifico, yo nunca adopté ese camino, yo sufrí la represión, tal es así que tuve que ir 10 años al exilio, y jamás, ni en los peores momentos, yo pensé, o ni pienso, de que la violencia se justificara. Pero comprendo a esos jóvenes. Y cuando usted visita, no sé si usted ha visitado a los presos políticos. ¿Ha visitado a los presos políticos? Sigue usted contestando la pregunta. Bueno, pero si usted los visita, se va a dar cuenta que hay grupos distintos. Y que cada uno es un ser humano y cada uno pertenece a un universo distinto. Entonces, es muy difícil una norma común. Por eso el gobierno ha considerado de que, garantizando un proceso justo para ellos, los tribunales civiles estarían en condiciones de determinar o la libertad inmediata, o la libertad provisional, o una pena atenuada, o la pena completa en el caso de que haya un delito extremadamente grave, si se ve además que la persona va a continuar delinquiendo. Un tema tan dramático como ese, quiero sacarlo a un tema que también está muy en la polémica, pero que es hasta jocoso. Es la pugna, incluso entre compañeros suyos, del Partido Socialista, del PPD, porque ¿dónde debe estar el Congreso? Después de 16 años de gobierno militar, el gran tema en este país parece ser dónde debe funcionar el Poder Legislativo. Yo quiero saber si usted está con Laura Soto de mantenerlo en Valparaíso. Incluso entre compañeros suyos, del Partido Socialista, del PPD, porque ¿dónde debe estar el Congreso? Después de 16 años de gobierno militar, el gran tema en este país parece ser dónde debe funcionar el Poder Legislativo. Yo quiero saber si usted está con Laura Soto de mantenerlo en Valparaíso o con Jorge Chausen de trasladarlo a Santiago. Y muchos otros, porque quiero simbolizar esas dos. Estas dos personas. Mire, yo en primer lugar siempre he dicho que como presidente de la Cámara voy a estar a lo que decía la mayoría. Personalmente. Mi opinión personal ahora es que aquí hay una dificultad real en el hecho de que estos dos poderes del Estado estén separados físicamente. Las soluciones pueden ser distintas. Una solución es que permanezca en Valparaíso y entonces pensemos en un traslado progresivo de la capital a Valparaíso, como lo ha propuesto Sergio Nofre Jarpa o Luis Mayra, por ejemplo. Otra solución es volver el Congreso a Santiago. O una tercera solución, quizás más práctica, es hacer que la comunicación entre estas dos ciudades sea más expedita.
En todo caso, nosotros junto con esta polémica estamos también estudiando y hemos aprobado por unanimidad, algo que la opinión pública no sabe, pero quizá es importante y aprovechar esta ocasión para decirlo, es abrir sedes regionales del Congreso en todas las capitales de las regiones, no para que ahí sesione el Parlamento, pero sí para... Eso es inconstitucional. Por eso digo, no para que sesione, sino para que haya oficinas, para que haya una biblioteca, para que la gente de las regiones tenga acceso a la información de los proyectos de ley, para que vía computación o vía fax se pueda comunicar con la biblioteca, en fin, y eso yo creo que se puede concretar a fines de este año, espero. Ahora, este tema del Congreso en Valparaíso está íntimamente ligado con el de la dieta parlamentaria. ¿A usted le parece bajo un sueldo de 536.094 pesos mensuales más una cantidad de otras regalías que están pidiendo los parlamentarios? Mira, Raquel, yo comprendo que usted me haga esta pregunta, me alegro mucho. Comprendo además que tratar este tema en circunstancias en que en Chile estamos pidiendo un esfuerzo por la reforma tributaria a todos los chilenos es delicado y quisiera ser lo más claro sobre esta materia. Yo creo que aquí lo fundamental es de que el Parlamento esté en condiciones de poder funcionar bien. En el caso de los parlamentarios, nosotros tenemos que estar prácticamente la mayoría en 3 ciudades distintas. En la ciudad que a uno lo eligió, o el distrito que uno lo eligió, en Santiago, donde funcionan las directivas de los partidos, donde están las embajadas, donde están los centros de poder, etc. Y al mismo tiempo en Valparaíso. Todo eso irroga una cantidad enorme de gastos que no pueden ser cubiertos por la sola dieta. Entonces, ¿me permite decir cuáles son, para que la opinión pública se informe, algunos de esos gastos que ustedes han estado pidiendo? Una asignación de movilización de 300.000 pesos mensuales, aparte del sueldo. Un viático de 20.000 pesos diarios por 20 días al mes, a 400.000 pesos más. Asignación de pago de secretarios, 300.000 pesos. Y asignación de secretarios, 175.000 pesos más. O sea, cada parlamentario le estaría costando al país, si esto es aprobado, y da un poco la casualidad ingrata de que sean ustedes mismos los que legislen sus propios sueldos, son los únicos chilenos que están en esa situación, 1.700.000 pesos, más o menos. Bueno, yo no quisiera entrar en la cifra, pero le quiero rectificar que lo que usted ha dicho al final sobre secretarias son oficinas, no son secretarias. Pero los otros rubros, están bien. Ahora, secretaría. Ahora, lo que yo le quisiera decir a usted y también a la opinión pública es que somos las únicas personas con autoridad que estamos discutiendo nuestra remuneración a la luz pública. Ningún ministro, ningún subsecretario, ningún alcalde, ningún coronel, ningún general, ningún director del Banco del Estado, del Banco Central, se está ventilando en la opinión pública qué necesita para su función. Nosotros estamos haciendo eso, lo estamos haciendo con responsabilidad en un diálogo con el ministro de Hacienda y lo estamos haciendo de forma unánime todos los partidos. Se han hecho cálculos muy serios para tratar de ahorrar, pero lo que no se puede, yo creo, justificar es que el Parlamento se vea impedido de cumplir sus funciones por una falta de recursos. Hay que decirle además a los telespectadores que el Congreso no llega a gastar el 2% del presupuesto del Estado. Si usted calcula cuánto le cuesta a un parlamentario venir en automóvil de Talca a Valparaíso toda la semana, si usted calcula cuánto le cuesta un hotel en Valparaíso, cuánto le cuesta vivir ahí o arrendar un departamento, si usted además a eso le suma lo que siempre fue tradicional, que los parlamentarios tuvieran oficina en su zona, y que contaran con secretaría, con un secretario, etc., usted va a ver que eso que hoy día, tal como usted lo lee, digamos, puede parecer muy abultado, si se discute con seriedad y con rigor, le va a parecer que es una cifra más o menos, se puede discutir, pero dentro de lo razonable. Bueno, yo le agradezco mucho al presidente de la Cámara que nos haya dado su tiempo, llegando desde Valparaíso precisamente a nuestro programa. Con ustedes la próxima semana con otro invitado de actualidad. Gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa.